divagando de campesinos y conexos. No, esta semana no hubo mucha noticia muy interesante. Bueno, sí, pero la mayoría son temas que ya he tratado y opinado y la verdad, ya, basta con eso. Pero bueno, una pequeña nota local casi desapercibida me llevó a recordar un viejo tema. Un grupo de ejidatarios se manifestó ante una oficina del sector agrario. Cuando me acerqué a estos manifestantes y les pregunté cuál era el motivo de esa manifestación, pues la verdad no pudieron precisar exactamente qué es lo que estaban peleando. Es decir, al fin y al cabo eran acarreados de lidercillos, como siempre ocurre. Ahora, para los que no son de México, eso de ejidatarios, bien, puede sonar un poco raro, así que les comentaré, al tiempo que les recuerdo a todos los mexicanos, que a raíz de la Revolución Mexicana de 1910, más específicamente de los ideales de tierra y libertad de Emiliano Zapata, surgen núcleos agrarios, sociedades de campesinos dedicados a la producción primaria. Dependiendo de la forma en que fueron constituidos, estos núcleos agrarios pueden ser ejidos, comunidades o colonias agrícolas o ganaderas. La sociedad más común en todo México es precisamente el ejido. Así que para generalizar utilizaré la palabra ejido también como en sinónimo de núcleo agrario, porque vamos a ir a unas cosas muy generales. Además, en México, por lo mismo de esto, existe el derecho agrario, una rama de la materia del derecho muy específica y poco conocida hasta por los abogados. Y si para profesionistas es una materia desconocida, ¿qué esperas de gente que en promedio logró terminar la secundaria? Sí, eso. Ser utilizadas por lidercillos que por cuenta propia o bajo encargo de alguien más poderoso, los utilizan hasta como para carne de urnas. Bien, vamos a hablar muy generalmente acerca de los ejidos. Lo primero es que sí existe la ley agraria que nos establece que la máxima autoridad de estas sociedades es la asamblea de socios, es decir, la reunión bajo ciertas características, dependiendo del tipo de decisión que se vaya a tomar, se debe de reunir para votar a favor o en contra de la disposición que se tenga. Esta misma asamblea nombra cada 3 años a órganos de representación. Uno es el comisariado ejidal, presidente, secretario y tesorero, y otro es el consejo de vigilancia, presidente y 2 secretarios. Estos representan a toda la sociedad completa, toda la asamblea completa, y tienen ciertas funciones, cada uno de ellos tiene ciertas funciones muy específicas. La asamblea puede decir una cosa, el comisariado ejidal puede determinar otras, el consejo de vigilancia tiene otras funciones, pero en sí son para llevar la vida de estas comunidades. Ahora, la misma asamblea puede definir que las tierras del ejido estén divididas en 1 o 3 grandes áreas. Una es la parcela, que es una zona, un terreno perfectamente delimitado que es utilizado por una
de una persona o un grupo de ellos. La misma asamblea define quién será. También existen las tierras de uso común, que es una enorme parcela donde la asamblea define quién participa de ella en tanto de un porcentaje que la misma asamblea determina. Y otra gran área es el asentamiento humano, un reconocimiento de que por la misma situación demográfica de un centro de población, de una comunidad, las viviendas han ocupado las tierras más cercanas al pueblo original del ejido. ¿Sí? Y se reconoce la posesión y la propiedad de esos terrenos para vivienda. Los ejidos, les digo, pueden definir que están conformados por una de estas, o dos de estas, o tres de estas áreas. No todos los ejidos tienen todas las áreas, y hay muchos ejidos, sobre todo en Yucatán, que poseen casi exclusivamente tierras de uso común. Sin embargo, también hay algunos ejidos que poseen solamente tierras parceladas. Ahorita me acuerdo rápidamente de Tizimín, de Tixcocop o de Tzintzantún. No tienen tierras de uso común y más no tienen tampoco zona urbana, pura parcela. Bueno, y también ocurre un dato curioso. El uso común no es repartido entre todos los ejidatarios. De hecho, uno de los artículos de la ley agraria indica que no son los ejidatarios los que deben de tener las tierras de uso común, sino que más bien los ejidatarios deben de tener preferencia en el reparto de parcelas y el uso común para todos los demás. Un caso gracioso es, por ejemplo, el del ejido de Izamal, donde ni todos los ejidatarios tienen tierras de uso común, ni todos los que tienen tierras de uso común son ejidatarios. Una gran parte son las esposas, los hijos y demás de los mismos ejidatarios, donde empiezan a trabajar sus tierras. Ahora, estas tierras que se reparten no son propiedad del ejidatario, seguirán siendo propiedad del ejido. Y el ejido, más bien por medio de su asamblea, la sociedad ejidal, define esa tierra el tiempo que quiera de forma vitalicia e inclusive hasta heredar ese derecho de usar exclusivamente esa parcela o esas porciones o ese derecho sobre las tierras de uso común. La misma ley agraria, por lo mismo, prevé la sucesión testamentaria de los ejidatarios y de todo aquel que posea tierras ejidales. Luego, el testamento agrario es muy aparte del testamento que pueda hacer el ejidatario respecto a su verdadera propiedad, su casa, sus bienes, su cuenta, lo que fuera. Pero sus derechos agrarios, quién lo va a suceder en el ejido y quién va a utilizar su tierra cuando él fallezca, él también lo puede decidir de una forma específica. Ahora, las tierras ejidales se pueden vender, o sea, ¿puedo vender mi tierra ejidal? Mira, no. Un principio básico del derecho mercantil: tú no puedes vender lo que no es tu propiedad. Y como dije hace rato, el ejido te da derecho de usar la tierra, no te da propiedad sobre la tierra. Luego la tierra, la superficie, no es tuya, seguirá siendo del ejido, de la sociedad ejidal. Pero hay muchos que han vendido sus parcelas, ¿verdad? Sí, pero no pueden vender la superficie. Lo que venden es lo único que poseen, el derecho de utilizarla. Y este derecho de utilizar la tierra es, entiendo, una situación, un bien intangible. Luego, entonces, ojo aquí, no hay acá un valuador o una institución de avalúo que intervenga. Tú
como poseedor de una tierra ejidal, la vendes al precio que se te pegue la regalada gana, primero que nada. Y si para tu parcela la vendes en chorrocientos mil millones, la pones ese precio, hay quienes se van a decir, oye, nadie te la va a comprar. Pues no la vendo, la trabajo y con eso mantengo a mi familia. Ahora, si no quieres que yo la trabaje, págame los chorrocientos mil y con ese dinero que me pagues mantengo a mi familia. Algunos de los mitos más utilizados en cuanto a lo que a ejidos, comunidades y colonias se refiere. La reforma agraria que dio origen a todo esto, inclusive como heredera de los ideales de Zapata, no es reparto de tierras. La reforma agraria, su mismo nombre lo dice, la reforma es un cambio continuo tendiente a la mejora. Sin embargo, en México se consideró que la reforma agraria era exclusivamente repartir tierras a los ejidos. Y allá empezamos con los problemas. Mucha gente que empezó a trabajar en la reforma agraria era gente que tampoco tenía gramo de estudio respecto a lo que estaban empezando a trabajar. Y transmitieron sus conocimientos de la misma forma que cualquier burócrata. Porque así se hace y punto. Y muchos problemas, eso creo. Primero que nada, siempre se dijo que la reforma agraria iba a tener que desaparecer porque ya no iba a quedar tierra que repartir. Pero si la reforma agraria por su nombre no es reparto de tierras, pero así se consideró. De la misma forma, causaron el problema de que la tierra ejidal no tiene valor. Véndeme tu parcela, te doy 3 pesos por ella porque ese ejidal no tiene valor. Perdón. Error enorme. Primero, por ser uno de los ideales de la revolución, se da este reparto a estos grupos campesinos para que trabajen y produzcan. Y sí es cierto que se vuelve propiedad de la sociedad ejidal, pero seguirán siendo lo que hasta ahorita se llama propiedad social de la nación. Luego entonces el ejido, las tierras ejidales comunales y de colonias son invaluables. Y creo que queda claro para cualquiera que tenga 2 centavos de cerebro que invaluable no es lo mismo que sin valor. Pero sin embargo toman mucho el pelo al campesino. Oye, ¿sabes qué? Te compro tu tierra, 3 pesos el metro porque no vale, es ejidal. Lo mismo que hace rato te decía sobre la venta de las parcelas, amigo ejidatario. Véndelo al precio que se te pegue la gana. Es un derecho lo que estás vendiendo, no la tierra. Y la tierra es invaluable. Tu tierra ejidal es invaluable. Pero le siguen metiendo la idea a estas personas de que su tierra no vale por ser ejidal. Una trampa todavía muy utilizada por grandes empresarios que quieren hacerse de tierras ejidales. Y se los creen. ¿Por qué? Porque el ejidatario no lo sabe. ¿Sí? También el citadino tampoco. Y se va a comprar tierras para hacerse una finca rústica. Y sale diciéndole al campesino, oye, ¿sabes qué? Tu tierra es ejidal, no vale. Hay muchos que te dicen, ¿sabes qué? Cómprala. Que te firme el comisario la cesión de derechos. Que te diga que sí, él vio que sí se vendió esa tierra. Construye un cuarto y ya luego se vuelve tu propiedad. También es una enorme falacia esto. Primero porque el comisario ejidal, en sus funciones dictadas desde la ley de la reforma agraria, que fue derogada por la actual ley agraria, el comisario ejidal no puede firmar esta clase de tratos. Inclusive si quieres vender los derechos de tu parcela, lo debes de hacer ante un notario público. Y está perfectamente especificado en el artículo 80 de la Constitución. Así que el comisario ejidal aquí no te puede firmar nada. Y si tú, citadino, vas y le dices, comisario, fírmame, ya te metiste en un gran lío, enorme lío. No te lo va a reconocer ninguna autoridad ejidal.
Y eso de que construyes un cuarto y ya te la pueden regularizar, eso era una de las características que buscaba lo que era la Comisión Ordenadora de la Tenencia de la Tierra, la CORET, y ahorita llamado Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el INSUS, y también lo utilizaba a veces la Comisión del Uso del Suelo del Estado de Yucatán, la extinta COUSEI, que ahora se llama Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, el IBEI. Si veían que ya había zona urbana o ya había vivienda contigua al poblado sobre tierras ejidales, ellos podían expropiar ese terreno y vendértelo a un precio relativamente bajo, porque supuestamente era lo que el hijo, la hija del ejidatario ya estaba utilizando como vivienda, era parte del crecimiento natural, demográfico del pueblo. No era para que el citadino compre y se haga una finca rústica. Vaya. El comisario, autoridad, no. Ya lo dije hace rato, no es autoridad el comisario, ni el consejo, ni el tesorero, ni ninguno de ellos. No son autoridades. Tienen funciones muy bien especificadas en la ley agraria y una de ellas es representar a la asamblea en determinados actos que la misma asamblea le autoriza hacer. ¿El comisario cobra por sus servicios? Bueno, realmente, antiguamente, cuando existía la Confederación Nacional Campesina, un brazo del otrora poderosísimo PRI, sí, esta comisión, esta CNC, les daba una cantidad de dinero con tal de mantener a los ejidatarios tranquilitos, ¿sí? O llevarlos a los mítines del partido político, precisamente del PRI. Si notan por aquí alguna relación actual sobre cualquier otro caso que no voy a mencionar, bueno, mucho ojo, lo hacía antes el PRI. Con esto, con darle al comisario unos centavitos, mantenía callado a los ejidatarios o los acarreaba a los actos públicos. En general, casi todo esto, hay muchísimo tema más de qué tratar al respecto con esto. Insisto, ahorita desgraciadamente el campesino es utilizado exclusivamente como carne de urna y seguirá siendo utilizado. ¿Todo por qué? Porque no ha habido una verdadera reforma agraria y tampoco se ha permitido una verdadera reforma educativa en la que se enseñe en las escuelas las cuestiones más básicas sobre leyes, derechos y obligaciones. Y aquí me llamarán mucho segregacionista, pero si nos vamos a esto, es necesario que las escuelas rurales contemplen en sus programas de estudio más sobre el derecho agrario. Sí, que una escuela rural solamente lo puede, sí, solamente ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo van a utilizar, carambas. Ellos son los que tienen que conocer la ley agraria. ¿Quieres que sigan siendo arrastrados y acarreados para actos públicos por grandes líderes o lidersuchos? Bueno, pues no se las enseñes. Mantén a la gente ignorante. Aunque en general, la mayor parte de los tiempos, así nos están tratando. ¿Cómo la ves?